en la parte que corresponde al cuerpo uterino y endometrio, ¿ya? Miren, aquí les voy a ir mostrando en estas 3 o 4 primeras diapositivas imágenes de un endometrio normal. Por ejemplo, se trata de un endometrio en la fase proliferativa. Espero que se acuerden de la histofisiología normal del endometrio cuando estuvieron en histología, ¿no? Vean, las glándulas son tubulares, rectitas, hay mitosis, pero son mitosis normales porque el endometrio prolifera cada mes prácticamente, ¿no? Cada 28 días y se descama. Entonces, este es un endometrio proliferativo, las células están poco diferenciadas, pero bien dispuestas paralelamente, conservando la polaridad, y el estroma es más o menos denso celular, no hay células inflamatorias, todas son células del famoso estroma especializado del endometrio, ¿sí? Aquí, en cambio, vemos un endometrio justo después de la ovulación, ¿ya? En el estroma vemos un poco más de edema, vemos un poco de hemorragia, aunque no es lo esperable, pero hay vasitos poco congestivos. Lo que hay que tomar en cuenta en estas dos fotomicrografías es el epitelio. Y en el epitelio lo que ven es una secreción basal por debajo de los núcleos, ¿sí? Esto le da una imagen, vean aquí, por ejemplo, una imagen típica de la tecla del piano. ¿Ven las teclas del piano? ¿Cómo se parece a la tecla del piano? Eso nos indica que este endometrio es exactamente 1 o 2 días después de la ovulación, y por lo tanto es un endometrio que está yendo camino a la fase secretora. Aquí tenemos la fase secretora, las glándulas ya son más tortuosas, más grandes, el estroma está más edematizado. Vean, las glándulas tienen esa imagen en sacacorchos, y aquí ya tenemos un sacacorcho perfecto, ¿sí? Hay un poquito de hemorragia, y aquí ya tenemos, en esta parte de la derecha, un poco de hemorragia, y pronto se va a descamar, ¿no? La fase de la descamación endometrial. Y aquí tenemos un endometrio atrófico. Esta es la típica imagen de un endometrio atrófico. Podemos reconocer el espesor del endometrio es escaso, es muy corto. Las glándulas son quísticas, pequeñas, distanciadas, a veces son muy quísticas como el de la derecha. Y, a ver, voy a poner mi marcador para que se vea mejor. Entonces, las glándulas son quísticas, les decía, dispersas, espaciadas. Algunos autores llaman a esta etapa atrofia quística regresiva, ¿no? Este es un endometrio típico de una mujer postmenopáusica. Y aquí se ve un acercamiento del endometrio, y en el que se puede ver metaplasia tubárica, ¿sí? En muchas de las patologías, aunque normalmente también se puede ver metaplasia tubárica, pero es más frecuente encontrar en los pólipos, en las hiperplasias, ¿no? Porque aquí las células son ciliadas, ¿ok? Y eso es típico de la trompa uterina, ¿sí? Entonces, veremos primero los trastornos endometriales funcionales. Esta es una patología que probablemente sea el motivo de consulta, uno de los motivos de consulta más frecuentes en el consultorio de ginecología, la hemorragia uterina disfuncional, que, como su nombre suena, es un sangrado excesivo durante o entre los periodos menstruales, ¿ok? No necesariamente hay una hipermenorrea, sino que también puede haber un sangrado excesivo entre los periodos menstruales normales, ¿ya? Entonces, como les decía, este es un problema muy frecuente en la edad fértil y motivo importante de consulta ginecológica. La causa es múltiple, las causas son múltiples, entre las que podríamos destacar los estados hiperestrogénicos, algunos trastornos endocrinos, ¿sí? Y los trastornos de la coagulación sanguínea. Entre los tres, los más frecuentes son los dependientes de estrógenos, ¿no? Estados hiperestrogénicos. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de estos signos y síntomas
son benignos y corresponden a una hemorragia uterina disfuncional y que el motivo es justamente funcional, ¿no? Y benigno, siempre hay que pensar en una mujer perimenopáusica, sobre todo una causa orgánica. Y entre las causas orgánicas también podemos ver causas benignas o malignas, no necesariamente funcionales, como son la mayoría, ¿ya? Bueno, ¿y cuáles son las causas entonces de hemorragia disfuncional? Esto varía, hay que pensar en las causas de acuerdo a la edad de la paciente, ¿sí? Si hay una hemorragia disfuncional en la pubertad, pues lo más probable es que se trate de una pubertad precoz, de origen hipotalámico, hipofisiario, o también puede ser de origen ovárico, ¿sí? Entonces, podríamos pensar en una hipersecreción estrogénica precoz, una pubertad precoz, con ovulaciones irregulares, a veces con hemorragia disfuncional. En la adolescencia, lo más frecuente justamente son los ciclos anovulatorios. Las primeras menstruaciones de la menarquía son irregulares, algunas pueden ser con una hipermenorrea, con hemorragia disfuncional, y se corresponden simple y llanamente a un ciclo anovulatorio, ¿ya? Y también, obviamente, trastornos de la coagulación, o sea, de origen hematológico. En la edad reproductiva, que es la zona en donde más frecuentemente podemos ver este proceso, son complicaciones del embarazo, ¿sí? Hay que pensar en aborto, obviamente, en una enfermedad trofoblástica asociada o no al aborto, y un embarazo ectópico, ¿sí? Esas son tres causas importantes relacionadas con la gestación. O lesiones orgánicas, ¿no? Los más frecuentes, por suerte, son benignos, y entre los más frecuentes están los leiomiomas o tumores de músculo liso benigno, sobre todo los que son los que están debajo del endometrio, subendometriales, ¿no? No tanto los intramurales ni los subserosos, ¿no? Submucosos se llaman. Los leiomiomas submucosos son los que más frecuentemente pueden causar hemorragia disfuncional. Luego tenemos la presencia no atípica en el sentido de neoplasia, sino la presencia de focos de glándulas endometriales dentro del miometrio. Eso se llama adenomiosis. Otra causa importante y frecuente son los pólipos endometriales, que algunos autores califican como hiperplasias focales. Y aquí también empiezan a estar presentes una patología importante desde el punto de vista de la neoplasia, la hiperplasia endometrial, que obviamente no es neoplasia, ¿no? Pero las atípicas pueden ser un factor de riesgo para el desarrollo de carcinomas del endometrio, ¿ok? También habría la posibilidad de que en esta edad reproductiva se produzcan ciclos anovulatorios, y se llama también hemorragia disfuncional ovulatoria, porque se puede presentar los ginecólogos conocen esto como una fase lútea inadecuada, ¿ya? La fase lútea inadecuada, que cursa generalmente con ciclos anovulatorios y con hemorragia disfuncional de origen ovárico. Luego tenemos la etapa perimenopausia. La etapa perimenopausia nos tiene que llamar más la atención. Podemos seguir viendo ciclos anovulatorios, podemos ver descamaciones irregulares, pero sobre todo tenemos que sospechar y empezar a diagnosticar y descartar lesiones orgánicas, como el carcinoma de endometrio, obviamente, la hiperplasia y los pólipos. Aunque en el carcinoma del cérvix también se pueden producir hemorragias disfuncionales, ¿ya? Pero más frecuente, obviamente, el carcinoma de endometrio, la hiperplasia de endometrio y los pólipos de endometrio, igual que en la fase reproductiva. Y en la posmenopausia es súper sospechosa una hemorragia disfuncional para lesiones de este estilo. Carcinoma, sobre todo, y también pueden seguir habiendo hiperplasias y pólipos, ¿no? Algunas veces la atrofia endometrial, como les he mostrado en la fotografía anterior, puede ser quística y puede desencadenar hemorragias, ¿ya?
una atrofia endometrial hemorrágica. De todos modos, la citología con presencia de células endometriales en una mujer posmenopáusica nos puede y nos debe hacer sospechar de una de estas tres patologías. Menos de la atrofia endometrial, es poco probable, pero sí de un carcinoma, si tiene atipia, obviamente, o de una hiperplasia o de pólipos. Es en realidad de una patología orgánica relacionada con el endometrio, ¿ya? Aquí tenemos un desorden endometrial proliferativo, ¿sí? Son dependientes de los ciclos ováricos anovulatorios, ¿sí? Vean qué desordenado es el endometrio, pero no hay atipia celular. Las células en las glándulas están polarizadas, aunque hay un incremento de las mitosis, pero conservan polaridad y los núcleos son típicos, no son atípicos. Y aquí podemos ver trombosis incluso en los vasos, un infiltrado inflamatorio. Esto se podría parecer a un endometrio descamativo, pero si está relacionado con una hiperplasia, perdón, con un sangrado endometrial abundante, entonces podría corresponder a un endometrio, un desorden proliferativo del endometrio, ¿ya? Bueno, y ahora vamos a hablar de las lesiones orgánicas del útero, ¿sí? Vamos a hablar de en primera instancia, de las hiperplasias endometriales, pero primero vamos a hablar del pólipo endometrial, que según una clasificación antigua, pero que de todos modos me gusta, a pesar de, no todo lo antiguo es malo, ¿ya? Me gusta. Los pólipos endometriales, que es el término actual y correcto, es mejor no hablar de hiperplasia focal, pero a mí me gusta. Así que vamos a hablar del pólipo endometrial como si fuera una especie de hiperplasia focal. Es frecuente. Los pólipos endometriales son muy frecuentes, son generalmente sésiles, pueden ser únicos o hasta en el 20% de los casos múltiples. La edad más frecuentemente en la que encontramos más frecuentemente los pólipos endometriales están en el rango de la perimenopausia. Pueden ser asintomáticos, pero también pueden sangrar y por lo tanto producir hemorragia, ¿no? ¿A qué se deben? En general se deben a una estimulación estrogénica prolongada en áreas, miren, esto es lo bonito, por eso me gusta este término todavía, estimulación estrogénica prolongada en áreas de endometrio refractarias a la progesterona. Entonces, son áreas donde la estimulación estrogénica es diferente al resto del endometrio. De hecho, el resto del endometrio es de tipo proliferativo. ¿Ok? Entonces, áreas refractarias a la progesterona que determinan una proliferación circunscrita para formar un pólipo endometrial que puede ser pequeño, puede ser sésil, pediculado, puede ser grande, pequeño, mediano, en fin, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un útero cortado sagitalmente, donde se ve un pólipo bifurcado, ¿no? Un pólipo, o serán dos pólipos que están naciendo en el fondo uterino. Aquí se ve otro polipito pediculado, pero con un pedículo ancho. Aquí el pedículo es ancho. Aquí a la derecha, en cambio, tenemos un foco de adenomiosis, otro foco de adenomiosis que vamos a ver ahorita, y dos pólipos. Este pólipo que ha tenido un poquito de trauma y ha sangrado, ¿no? Ha sangrado en la porción apical del pólipo. Este es más o menos pediculado, pero de base ancha, y este es con un pedículo largo y angosto, con una cabecita ligeramente ensanchada, que son submucosos, obviamente son mucosos, y estos son adenomiosis o leiomión, no, parecen más adenomiosis dentro del miometrio, ¿ya? Y esta es la imagen histológica de un extraordinariamente clásico pólipo endometrial, ¿vean? Tiene un tallo fibromuscular y tiene las glándulas proliferadas alrededor. Aquí tiene el pedículo y aquí tiene la cabeza. Esta es la imagen clásica de un pólipo endometrial, ¿ya? Si vemos más de cerca, podemos ver que puedes tener glándulas más o menos quísticas, y aquí algo que nosotros los patólogos buscamos incesantemente,
porque no nos llega en un legrado uterino, no nos llega el pólipo completo, nos llevan fragmentos de endometrio. Entonces, para ver si es una hiperplasia que se parece mucho a un pólipo, porque el pólipo también es una hiperplasia. Por eso me gusta el término de hiperplasia circunscrita, ¿verdad? Ese término de hiperplasia focal. Entonces, para distinguir si es una hiperplasia difusa, o sea, la clásica hiperplasia, o si es un pólipo hiperplásico, entonces hay que ver esta característica que es relevante, importantísima para el diagnóstico diferencial. La presencia de vasos sanguíneos con una pared hialina gruesa, ¿sí? Si hay estos vasos y hay una proliferación estromal y glandular, esto es un pólipo y no es una hiperplasia verdadera, difusa, ¿ya? Y ahora, hablando justamente del otro tipo de hiperplasia, vamos a hablar de la hiperplasia verdadera o difusa, ¿ya? La hiperplasia difusa, que es un engrosamiento por proliferación glandular, tanto glandular como estromal, irregular y anormal de prácticamente todo el endometrio, no de una zona circunscrita, que sería un pólipo, ¿no? Aquí es una hiperplasia difusa. Las glándulas proliferativas cuentan con mayor estratificación nuclear y frecuentes mitosis. El diagnóstico más importante, como vamos a ver ahorita, en la clasificación es si hay o no hay atipia, ¿ya? Pero todavía después vemos eso. ¿A qué se debe? Niveles prolongadamente altos de estrógenos con ausencia o disminución de la actividad progesterónica. Y también, obviamente, actualmente ya sabemos que pueden haber en la proliferación endometrial difusa, la inestabilidad de microsatélites y mutaciones de este gen supresor de tumores, o sea, gen supresor tumoral, que es el PTEN, ¿ya? La mayor parte de las hiperplasias endometriales están alrededor de la menopausia, o sea, son perimenopáusicas, antes, durante y después de la menopausia. Y el síntoma más importante es la metrorragia. Hay varios factores de riesgo, ¿no? Varios factores de riesgo que hay que considerar. Lo más importante, como hemos visto, es la hiperestimulación estrogénica, pero también la obesidad, que tiene que ver con el aumento de producción de estrógenos en el tejido adiposo, etcétera, etcétera, también son factores de riesgo. Pero como les decía, la clasificación actual y vigente, la hiperplasia endometrial se debe clasificar en normotípica y en atípica, ¿sí? Sin atipia, con atipia, ¿ya? La clasificación antigua hablaba de hiperplasia simple, compleja, sin atipia y con atipia, pero eso ha quedado un poco irrelevante, ¿ya? Puede ser simple o quística o compleja, pero lo importante es que no tenga atipia y por lo tanto este no es un factor muy importante de riesgo para el desarrollo de carcinoma, ¿ya? En cambio, la hiperplasia típica ya es una respuesta normal del endometrio bajo esta misma estimulación estrogénica elevada y mantenida, o sea, la misma característica patogénica, pero aquí ya las glándulas son irregulares, el estroma es más escaso y lo más importante, hay atipia nuclear. Además pueden haber mitosis atípicas, pero lo más importante es la atipia nuclear, ¿sí? Hay alteraciones de la polaridad, pleomorfismo, discariosis, todo eso se llama atipia celular y atipia nuclear. Esta hiperplasia endometrial atípica se debe considerar como una lesión precancerosa, ¿ya? Y la capacidad de transformarse en un cáncer está en relación directa al grado de atipia celular, al grado de atipia nuclear, ¿sí? Hay atipias de grado bajo y hay atipias de alto grado que ya prácticamente son inconfundibles con la neoplasia intraepitelial endometrial, que es prácticamente un carcinoma in situ, ¿sí? Otros hallazgos que coinciden histológicamente con la hiperplasia endometrial, con estas glándulas proliferadas, ya sean normotípicas o atípicas, son la presencia, por ejemplo, de metaplasia escamosa en el 25%,
de metaplasia tubaria, como les mostré hace un ratito, metaplasia tubaria. Todas las hiperplasias tienen metaplasia tubaria. También puede haber, aunque menos frecuentemente, metaplasia mucinosa, metaplasia de células claras y metaplasia de células eosinófilas, ¿no? Todas ellas parecen ser secundarias hiperestimulación estrogénica. Entonces, mientras menos frecuentes estén estas metaplasias, mejor. En cambio, la metaplasia tubaria no es de significación pronóstico ninguno, ¿ya? Porque está presente en el 100% de las hiperplasias, tanto en la normotípica como en la atípica, les he dicho, ¿no? Algunos síntomas importantes que tal vez valdría recargar. Sangrado uterino anormal, que ya hemos descrito, cualquier sangrado vaginal después de la menopausia, los ciclos menstruales pueden ser cortos, menos de 21 días, y los factores de riesgo, como les decía, la obesidad, ¿no? Porque el tejido graso periférico convierte otras hormonas en estrógenos adicionales, por lo tanto hay un hiperestrogenismo secundario, ¿no? La anovulación crónica, como por ejemplo se ve en el síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Donde lo que pasa es que falta una ovulación que impide la producción de progesterona, entonces solo hay estimulación estrogénica, estrogénica, estrogénica. Y la terapia hormonal médica, ¿no? Terapias de reemplazo que utilicen sobre todo estrógenos puros, sin oposición progestágena, ¿ya? Lo ideal es siempre combinar estrógenos con progesterona, ¿ya? Y el uso de medicamentos, el tamoxifeno, que es un antiestrógeno, ¿no? Para el tratamiento de cáncer de mama, también puede favorecer la hiperplasia endometrial. Y bueno, este es un algoritmo donde prácticamente ya hemos descrito, ¿no? Sin atipia, atipia leve, atipia marcada. Ahora ya esta clasificación no es muy importante. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la atipia de bajo grado, pero con atipia, es básicamente benigna. La atipia intermedia es borderline, ¿no? Es sospechosa. Y la atipia de alto grado es muy frecuentemente ya relacionada con el cáncer. ¿Sí? Prácticamente es un carcinoma in situ que puede evolucionar a cáncer. El cáncer se caracteriza en cualquier órgano, pero sobre todo aquí en el endometrio, porque hay atipia más importante y hay rotura de la membrana basal y por lo tanto invasión del estroma y del miometrio, ¿no? Y aquí tenemos grados variables de hiperplasia, una hiperplasia simple, quística sin atipia, una hiperplasia sin atipia, una hiperplasia compleja pero sin atipia, una hiperplasia compleja pero con atipia leve, y aquí ya tenemos, aquí también atipia moderada, podríamos decir, y aquí ya tenemos una atipia muy importante, ¿no? Hay mitosis, muchas mitosis, hay atipia nuclear, las glándulas están prácticamente pegadas unas a otras, espalda con espalda, lo mismo aquí, ¿no? Esa es una característica de la hiperplasia compleja, ¿sí? Mientras que en la hiperplasia simple no necesariamente ocurre eso. Y aquí ya tenemos una hiperplasia compleja con patrón proliferativo y puede ser también con patrón secretor. Miren, aquí hay una imagen en tecla de piano, pero eso no quiere decir que no sea una hiperplasia. Las glándulas están francamente proliferadas, ¿no? Están espalda con espalda. Muy bien. Ahora vemos otra patología, ¿ya? La adenomiosis. La adenomiosis es la presencia heterotópica del endometrio dentro del miometrio, la adenomiosis, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay islotes endometriales que incluyen no solo glándulas, sino que también está presente el estroma, perdón, dentro del miometrio, en el espesor del miometrio, ¿no? Entonces, la presencia de islotes endometriales formados por glándulas y estroma en el espesor del miometrio es lo que se conoce como adenomiosis, que es diferente de la endometriosis, ¿no? Este mismo proceso, pero por fuera del útero, o en la serosa uterina, o en las trompas, o en la vagina, o incluso en el cuello uterino, o se han visto frecuentemente en las cesáreas
focos de endometriosis en la piel de la hernia umbilical, por ejemplo, ¿no? Pero todavía no estamos hablando de endometriosis. Primero hablaremos de la adenomiosis, ¿sí? Es un crecimiento de 2.5 milímetros del miometrio para que se califique de adenomiosis. Estos nidos o islotes de endometrio, tanto glándulas como estroma, deben estar en una profundidad de igual o mayor a 2.5 milímetros del endometrio, porque pueden ser artificios de corte nada más. Entonces, tienen que estar bien separaditos del endometrio a 2.5 milímetros dentro del miometrio para que se califique verdaderamente de adenomiosis, ¿sí? Generalmente el endometrio es de tipo basal en estos focos de adenomiosis, o sea que no es funcional, sino ocasionalmente, ¿sí? Es de tipo basal. La lesión puede estar mal delimitada, ¿no? Rara vez es un nódulo bien delimitado, y islotes de endometrio en el tejido muscular liso desordenado, ¿no? Adenomioma. Cuando la adenomiosis se acompaña de un nódulo bien circunscrito o forma un nódulo bien circunscrito y está formado también por un tejido muscular liso desordenado que aparentemente está proliferado, es una especie de mezcla entre adenomiosis y mioma. Por eso adquiere esta denominación de adenomioma, ¿sí? Estos islotes y áreas dan al aspecto del corte macroscópico una zona deprimida, son de color rosado, amarillentos. Este amarillento es por la presencia de hemosiderina, porque pueden haber sangrado, aunque no necesariamente, ¿no? Pero ocasionalmente el endometrio puede ser funcional y entonces puede sangrar y los macrófagos se llenan de hemosiderina. Pueden tener esta coloración parda, pueden tener pequeños quistes con líquido pardo, en fin, son variantes de adenomiosis, ¿no? El miometrio puede ser hipertrófico, el cuerpo uterino puede ser globoso y más frecuentemente los focos de adenomiosis están en la pared posterior y los cuernos, ¿ya? Es que la adenomiosis, la presencia de adenomiosis, sobre todo si es múltiple y conspicua, puede determinar un engrosamiento del miometrio, ¿ya? Y dar hasta incluso un aspecto de cuerpo uterino globoso. Aquí tenemos, miren, un foco de adenomiosis que está colapsando parcialmente la cavidad endometrial, y aquí tenemos un mioma, un leiomioma, una proliferación muscular lisa. Y miren ustedes, si hacemos un corte de este foco de adenomiosis y lo vemos al microscopio, vamos a ver músculo, 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 y un foco clarito de endometrio ectópico, ¿sí? Fuera de lugar. ¿Y cómo está formado este foco, este nido de endometrio? Por glándulas, las reconocen las glándulas, ¿sí? Y el estroma endometrial especializado, que acompaña a las glándulas, ¿ok? Ese es un foco de adenomiosis típico. La endometriosis es un poco parecida, porque también son islotes de endometrio que incluyen glándulas y estroma, pero, como hemos dicho, fuera del útero, ¿sí? ¿Cuáles son los sitios donde más frecuente podemos encontrar estos focos ectópicos de endometrio por fuera del útero? En los ovarios, en los ligamentos uterinos, sobre todo úteros sacros, ligamentos redondos, ligamentos anchos, en el tabique recto vaginal, en el peritoneo pelviano del útero, de las trompas o del recto sigmoides o de la vejiga, ¿no? En el peritoneo pelviano de estas localizaciones. Pero menos frecuentemente también podremos encontrar foquitos de endometriosis en el intestino, ganglios linfáticos, vejiga, trompas uterinas, cérvix, cicatrices de laparotomías, vulva y vagina, ¿ya? Yo he tenido un caso en el muslo de una paciente. Y rara, muy rara, en pulmones, partes blandas y hueso, ¿ya? ¿Cuándo es más frecuente la endometriosis? En la edad fértil. ¿Qué síntomas puede causar? No necesariamente, pero puede causar dolor menstrual y hemorragia disfuncional, ¿no?
siempre y cuando estos focos de endometriosis sean funcionales. El dolor que produce se debe a la hemorragia en el sitio donde esté presente el endometrio ectópico. Puede haber posteriormente fibrosis y puede desencadenar, sobre todo si está en las trompas uterinas, fibrosis y infertilidad, perdón, ¿no? Hay varias teorías sobre su origen, ¿no? Las tres teorías más importantes son la metastásica, la de implantación y la metaplásica, ¿sí? También se ha considerado otros factores genéticos, hormonales, inmunológicos, daño peritoneal, pero estas son las más importantes. La metastásica, que implica el reflujo menstrual por las trompas al peritoneo, o sea, un reflujo del flujo menstrual, ¿no?, hacia las trompas y de las trompas al peritoneo. Sobre todo esto es frecuente cuando hay atresia vaginal o por los vasos sanguíneos, incluso a órganos distantes como el pulmón. Este endometrio se puede meter a los vasos y llegar a lugares tan distantes como el pulmón. Esa es la teoría metastásica. La implantación es iatrogénica, ¿no? En cicatrices de laparotomías o episiotomías también se pueden implantar focos ectópicos de endometrio. Y la teoría metaplásica, que denota un principio ontogénico, ¿no? Puesto que el origen común del peritoneo pelviano y el resto de los órganos mullerianos pueden dar origen a metaplasias peritoneales a otras estructuras mullerianas, como por ejemplo endometrio, ¿sí? Y aquí tenemos algunas imágenes de focos de endometriosis, aquí pequeñitos, focos de endometriosis. Aquí tenemos un ovario quístico lleno de sangre que corresponde justamente a un quiste endometriósico del ovario, ¿sí? Entonces, estos son los lugares. Aquí ya hemos visto, aquí tenemos un corte histológico de la trompa uterina. Se reconocen la mucosa tubaria, la mucosa tubaria, la pared tubaria y aquí un pequeño foquito de endometrio, o sea, un foco de endometriosis. Y aquí también tenemos, no especifica, probablemente sea ovario, y aquí tenemos varios focos de endometriosis. Ok, hipertrofia idiopática del miometrio. Esta patología, que la he descubierto porque no sabía cómo diagnosticar unos úteros grandes, engrosados, pero en los que no había ni leiomioma, ni adenomiosis, ni tumores, nada, no había nada. Está todo normal, pero el miometrio tenía más de 20 milímetros de espesor, o sea, un miometrio engrosadísimo, ¿sí? Y entonces encontré, por suerte, ya no me acuerdo en qué libro, esta patología, hipertrofia idiopática del miometrio. Y desde entonces, desde que descubrí esta patología, he diagnosticado varias veces y me salvan de apuros, ¿no? Porque cuando no encuentro nada y el ginecólogo me manda como un útero patológico y no encuentro yo nada, puedo medir el espesor del miometrio y si tiene más de 20 milímetros, lo diagnostico así, hipertrofia idiopática del miometrio, ¿no? ¿Cómo se observa? Un abombamiento simétrico del útero. Generalmente, el peso del útero es importante en esta patología, ¿ya? Puede ir variando de acuerdo al número de partos que haya tenido, pero en general, este tipo de hipertrofia idiopática del miometrio es más pesado que 130 gramos en una nulípara, 210 gramos en una mujer con 1 a 3 partos, o más de 250 gramos en una multípara de más de 3 partos, ¿no? Entonces, hay que considerar la edad, la gestación, la paridad, para también hacer este diagnóstico. No siempre es factible porque ya saben cómo son los cirujanos, los ginecólogos, no nos dan todos los datos que quisiéramos a los patólogos, ¿no? Puede cursar, miren, clínicamente, dolor y alteraciones menstruales. Por lo tanto, es justificativo a veces que el cirujano, el ginecólogo,
remita el útero, haga la histerectomía por esta sintomatología, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Histológicamente no encontramos otras alteraciones uterinas, como leiomiomas, adenomiosis o miometritis incluso, o tumores, ¿no? No encontramos nada, o tumores malignos incluso, no encontramos nada. Entonces, lo único que hay es una hipertrofia del miometrio. La consideramos idiopática cuando no encontramos nada y está aumentada de volumen y de peso, ¿no? Bueno, ahora entramos a las neoplasias. Primero veremos los leiomiomas. Es el tumor uterino más frecuente. Tan frecuente es que una de cada 4 mujeres en edad fértil va a tener un leiomioma, ¿ya? Y hasta 2/3 partes de estos son múltiples. O sea, más frecuente es que un solo mioma o leiomioma, es que encontremos 1, 2, 3, 4, 5 miomas, ¿ya? A veces múltiples, incontables, ¿ya? Aumentan de volumen en el embarazo y disminuyen de tamaño después de la menopausia. Eso es clásico. Más receptores estrogénicos que el miometrio vecino. ¿Ok? Otra vez están etiopatogénicamente actuando los estrógenos, ¿no? Mayor proporción de receptores estrogénicos en relación con los receptores de progesterona. ¿Bien? Todo tiene que ver con estrógenos. No necesariamente que hay hiperestrogenismo, aunque puede haber, pero lo cierto es que los receptores pueden ser disímiles, no son uniformes en todo el miometrio. Entonces, algunas áreas del miometrio tienen mayores receptores y empiezan a proliferar dando este tumorcito, el leiomioma. Y también mayor proporción de receptores estrogénicos en relación con los receptores de progesterona, ¿no? Clínicamente puede sentirse dolor, metrorragias, pueden favorecer el aborto, sobre todo si los leiomiomas son grandes y son submucosos, ¿ya? O peor aún, son submucosos y pediculados, incluso se pueden parir hasta el cérvix cuando son pediculados, ¿ya? No tienen potencial maligno. O sea, que los leiomiosarcomas, la variedad maligna de esta patología, nace de novo generalmente, no a partir de un leiomioma. ¿Ok? Eso es interesante e importante que recuerden. Aquí tenemos un leiomioma polipoide submucoso que está parido hasta casi el canal endocervical. En general, macroscópicamente son firmes, blanquecinos o rosados de acuerdo a la irrigación y desde el punto de vista de la superficie de corte, fasciculados. Bien delimitados, pero no encapsulados. Bueno, aquí se ve un polipoide, ¿no? A ver, veremos. Aquí, bien delimitado, pero no encapsulado. Pueden sufrir cambios degenerativos como necrosis isquémica, como en este caso. Le ha faltado irrigación y por lo tanto ha tenido que necrosarse, ¿no? Bien, vean que es circunscrito, a veces son bilobulados o tal vez serían 2 leiomiomas que se han fusionado creciendo. Puede tener áreas de hemorragia activa o puede tener datos de hemorragia antigua, ¿no? Muy bien, entonces pueden ser submucosos, pueden ser intramurales o pueden ser subserosos. Los submucosos, como este, son más frecuentes, pueden comprimir y atrofiar el endometrio, deformar la cavidad endometrial y provocar abortos, como les dije. Los intramurales, como estos, ¿no? Son dentro del miometrio, menos sintomatología, a no ser que sean múltiples y grandes y colapsen la cavidad endometrial, como aquí, por ejemplo. Aquí la cavidad endometrial está prácticamente virtual ya, colapsada. Y aquí es la imagen, ¿no?, de la proliferación de los miocitos benignos. Pueden haber mitosis, pero son mitosis típicas, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Haces desordenados y más numerosos de células musculares lisas. Y como les decía, pueden sufrir degeneraciones, la degeneración roja, la degeneración blanca por hialinización, la roja por necrosis isquémica y hemorragia, la quística por degeneración quística por acumulación de líquido seroso y pueden incluso también sufrir calcificación distrófica, ¿no? Los leiomiosarcomas. Un poco más del 1% de los cánceres uterinos solamente son esta variedad de neoplasia maligna, los leiomiosarcomas. 1
es maligno entre 800 leiomiomas benignos. ¿Sí? Esa es la relación maligno-benigno. ¿Ya? El recuento de mitosis es un elemento fundamental para el diagnóstico. ¿Ya? Lo que diferencia lo benigno de lo maligno, principalmente, aparte de la atipia, desde luego, es el recuento de mitosis. Más de 15 mitosis por 10 campos de gran aumento, altamente agresivos y pueden dar metástasis. ¿Ya? De regla son muy celulares, mitosis atípicas y necrosis. 2 a 15 mitosis por 10 campos, comportamiento biológico intermedio. Pero más de 15 es más agresivo. ¿Sí? Entonces, la agresividad está en relación con la atipia, el tamaño siempre, la necrosis, la hemorragia, el tamaño, pero principalmente las mitosis. Miren aquí cuántas mitosis hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solo en un campo, no estoy diciendo en 10 campos de gran aumento. ¿Sí? Y vean cómo es un tumor más irregular, puede haber más hemorragia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ahora vemos el carcinoma del endometrio. El carcinoma del endometrio lo vamos a dejar para después porque es un tema muy largo. Y antes de dar tumores de ovario, no, pero eso, tumores de ovario no entra. Espérenme entonces 5 minutitos y volvemos para terminar este tema que es el más importante probablemente del útero, ¿ya? Deme 2 minutos. Ok, retomamos la clase. ¿Listo? ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor. Muy bien, vamos a entrar a la parte más importante probablemente de este tema, los carcinomas de endometrio, ¿ya? Es el tumor genital invasor más frecuente en países desarrollados, ¿sí? Más frecuente que el cervix, que no es así en nuestro medio, ¿no? La zona más frecuentemente comprometida, perimenopausia, ¿no? Y está relacionada también, como las otras patologías que hemos visto, con el hiperestrogenismo, ¿sí? Pueden clasificarse en endometrioides y no endometrioides, ¿ya? Que son los papilares, los serosos o los de células claras, ¿ya? Entre los endometrioides, que son los más frecuentes y los de menor agresividad, tenemos varios factores de riesgo. Algunos ya hemos mencionado: obesidad, diabetes, hipertensión, infertilidad, mujeres solteras y nulíparas, ciclos anovulatorios, lesiones ováricas productoras de estrógeno, mayor síntesis de estrógenos en la hipodermis en mujeres obesas, mayor síntesis de estrógenos a partir de andrógenos suprarrenales,
mutación del gen PTEN, del gen protector tumoral que hemos visto, y la inestabilidad de microsatélites, ¿sí? O sea, en la genética se parece mucho a los tumores benignos. 80% de los casos limitados al cuerpo uterino. En general, estos endometrioides son bien diferenciados o moderadamente diferenciados. El hiperestrogenismo se acompaña de hiperplasia endometrial como lesión plenoplasia. Estamos hablando, obviamente, de la hiperplasia endometrial atípica, ¿no? En cambio, los otros más agresivos, los serosos y las de células claras, no tienen mucha relación con el hiperestrogenismo, son más frecuentes en mujeres posmenopáusicas y no están precedidos, por lo tanto, de hiperplasia endometrial, son menos diferenciados y más agresivos, ¿ya? Clínicamente se observa un útero abombado, globoso, cavidad endometrial mamelonada, irregular, granular, circunscrito o un foco polipoide o abarcando toda la cavidad, dependiendo del estadio clínico, blanquecino, blanco, a veces hemorrágico, ¿sí? Hay una continuidad, un continuo biológico, ¿no?, entre hiperplasia y carcinomas bien diferenciadas. Histológicamente, brotes epiteliales con varios lúmenes sin estroma entre las glándulas son irregulares, de intensa atipia celular y, lo importante, invasión del miometrio, ¿no?, que este es el signo inequívoco de que es un carcinoma. Entonces, los endometrioides son la mayoría, 75%, las otras variedades, seroso papilar, mucinoso, células claras, escamoso, puro, etcétera, menos frecuentes, pero más agresivos, ya saben, ¿no? La clásica diseminación primero a los ganglios linfáticos regionales, pelvianos, luego a los ganglios linfáticos más distantes, paraórticos, luego a órganos vecinos y luego a través de la transperitoneal al peritoneo o al tubo o a la trompa uterina y por vía hematógena a muchos otros órganos. Factores pronósticos, dos variables independientes, ¿sí? Nivel de penetración en el miometrio, grado de diferenciación. ¿Ok? El tercio interno, 5% de casos con metástasis ganglionar linfática. Si solo comprometen el tercio interno, la posibilidad de tener metástasis a ganglios linfáticos es baja. Si comprometen hasta el tercio externo, hasta el 33% de los casos va a haber metástasis a los ganglios linfáticos. ¿Lo ve? Y el grado de diferenciación, grado 1, 2 y 3, a mayor grado, mayor atipia nuclear, obviamente, ¿no? Entonces, y también menos áreas sólidas, más áreas tubulares, ¿sí? Y los tipos histológicos más agresivos son los de células claras y el seroso papilar, ¿sí? Entonces, esto de las áreas sólidas es importante. Miren, en los grado 3, más del 50% presenta áreas sólidas. Y la sobrevida, obviamente, es menor, 50% a 5 años solamente. Bueno, y aquí está el algoritmo de evolución, ¿no? Miren, esta es la imagen típica, bueno, de un caso bastante avanzado de neoplasia endometrial, ¿no?, de carcinoma endometrial. Esta es la variedad endometrioide, esta es la imagen típica de los carcinomas endometrioides. Aquí probablemente está relacionada con un pólipo endometrial atípico previo. Y aquí miren cómo ya es clásicamente una carcinoma endometrial, ha invadido el miometrio en múltiples nidos y emas, que prácticamente no hay duda de que esto es un carcinoma, ¿no? Puede ser bien diferenciado o puede ser poco diferenciado, más áreas sólidas, más atipia, más mitosis, ¿sí? Muy bien. Y el sarcoma del estroma endometrial, para prácticamente terminar la clase, es derivado del estroma endometrial, es menos frecuente, son células con citoplasma muy escaso, núcleos redondeados, ovoides, abundante proliferación vascular y nódulos, no pueden ser nodulares o difusos, ¿sí? Pueden tener bajo grado o pueden ser de alto grado. ¿De acuerdo a qué? A las mitosis, ¿no? 10 mitosis, menos de 10 mitosis por 10 campos de gran aumento, de bajo grado. Más de 10 mitosis por 10 campos de gran aumento, más agresivos, ¿no? Pueden tener crecimiento intravascular con brotes infiltrantes, rara vez la metástasis. Sobre todo si no se los agarra muy tarde, ¿no? Si no se los diagnostica muy tarde. Y los de alto grado
son, además de tener muchas mitosis, infiltrantes, mayor atipia nuclear, metástasis más frecuentes. Se llama también, hay también unas variantes que son el tumor mulleriano mixto, en donde hay un componente sarcomatoso y un componente glandular atípicos, ¿no? Aquí tenemos el tumor mixto maligno mulleriano. Tenemos un componente carcinomatoso y un componente sarcomatoso. O sea, tanto el componente epitelial como el componente mesenquimal son malignos, ¿sí? Es tumor uterino más frecuente con componente sarcomatoso, ¿ya? O sea que es más frecuente incluso que el sarcoma, leiomiosarcoma. 1.5% de los cánceres del útero. El leiomiosarcoma era menos de 1%, ¿sí? El componente carcinomatoso más frecuente es el de tipo endometrioide, pero también puede ser papilar, de células claras y otros. Pero el más frecuente es endometrioide. Y el componente sarcomatoso puede ser con elementos homólogos o con elementos heterólogos, ¿sí? Homólogos si solo hay un sarcoma derivado del estroma endometrial. Y heterólogo si hay varias estirpes celulares, como músculo esquelético, estriado, perdón, con cartílago, hueso o tejido adiposo, ¿no? Entonces hablamos de rhabdomiosarcomatoso, condrosarcomatoso, osteosarcomatoso o liposarcomatoso. Puede haber antecedentes de radioterapia, es un tumor altamente agresivo, en especial si es heterólogo y si es de alto grado, ¿no? Y deriva de la célula endometrial más primitiva, capaz de diferenciarse en estructuras epiteliales, estromales e incluso heterólogas. ¿No ve? Hay tumores que tienen un componente epitelial benigno y un componente epitelial sarcomatoso. Son también mixtos, pero aquí el componente maligno solo es el mesenquimatoso. El componente epitelial es benigno, adenoma. Pero si está junto con un sarcoma, adenosarcoma. O a la inversa, si el componente maligno es el epitelial entonces, y el mesenquimal es benigno, hablamos de carcinomesenquimoma. ¿Ya? También en el endometrio pueden haber linfomas, hemangiomas y otros tipos de tumores mesenquimatosos. Bueno, perdonen porque me he prolongado un poco, pero ni modo. Ya con esto, este temario entra al examen, ¿no? Este es el último tema del temario. A partir de la próxima presentación ya hablamos de materia para el tercer parcial. O sea que nos vemos el martes. ¿Ya han definido a qué hora es el martes? 11:15, doctor. 11:15. Eso quiere decir que vamos a empezar 12 en punto, ¿no? Espero. Ok. Listo, gracias por atenderme. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Doctor. Chao, chao, chao.